Buenos días, mi nombre es Sergio Alfredo Salazar Morúa, mi número de matrícula es VC006767, estudio Ingeniería en Logística en la Universidad CNCI y este es mi proyecto integrador de electricidad y magnetismo. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Y este se compone de los siguientes elementos: generador, conductor, resistencia eléctrica, interruptor, y es de gran importancia ya que todos los aparatos que utilizamos en nuestra vida cotidiana cuentan con un circuito eléctrico. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Cualquier circuito simple de resistencias y se basan en las leyes de conservación de energía y cargas eléctricas. Estas básicamente aplican la ley de Ohm en cada uno. Primera ley de Kirchhoff. Las partes del circuito, la suma de todas las corrientes que entran en un nudo, tienen que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga de la corriente que transita de los circuitos. Segunda ley de Kirchhoff. Cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, en un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las líneas de alta tensión son las de mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia, enlazan en las diferentes regiones del país. Su función es intercambiar energía entre las regiones que unen, por lo que la transferencia de potencia puede ser de ambos sentidos. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Método de análisis por nudo. Se debe tomar un nudo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma se pueden realizar todas las ecuaciones en términos de este nudo. Método de análisis por malla. Se basa en describir todo en términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad sobre cada una. Método de análisis por conjunto de cortes básicos. Dentro de este se escribe la ecuación de todos los nudos de cada conjunto de corte, definido por el ramal del árbol, todo esto en función de las tensiones. Como se utiliza un conjunto de cortes, se le conoce también como tensión de corte. Método de análisis por lazos básicos. Este método es muy similar a la de cortes, solo que en este caso se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares en cada lazo, en función de las corrientes de un eslabón. En este caso, el eslabón son las ramas que no pertenecen al árbol. Modificación de la geometría de los circuitos: se sustituye una fuente en otro tipo de fuente y o en todo caso reemplazarla en varias fuentes, dependiendo del tipo que sea. Será el método que podrás utilizar. Por lo general se dividen en dos métodos. Circuitos con fuentes dependientes son fuentes de tensión o voltaje, las cuales van a depender de la tensión o voltaje de alimentación, es decir, que dependiendo del tipo de análisis que se esté realizando, las fuentes pueden agregarse como si fueran independientes, pero esto solo es aplicable en algunos casos. Circuitos con amplificadores operacionales. Cuando se tiene un amplificador operacional o en un circuito y este es ideal, quiere decir que la corriente y voltaje de este en la salida quedará indeterminado. Por este motivo es complicado conocer las intensidades y tensiones que hay en el circuito que está conectado. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores, por guardar una carga, es cierta forma que se podrán
considerar como una batería y en muchos casos de esa forma se utilizan, pero para un solo constante. Al final se utiliza como una fuente rápida de energía, no almacena necesariamente mucha energía, solo se usan en aplicaciones que requieran energía en un instante como lámparas, el flash de una cámara o un motor eléctrico. Una vez que se encienden se utilizan otro tipo de energía para mantener los equipos operando. Mi parte sería todo, gracias.